Entendido. Mi versión anterior fue un resumen para adaptarlo a un formato de video más convencional, pero ahora comprendo que quieres la historia completa, con toda su profundidad, detalle y longitud, manteniendo el estilo y el tono solicitados. Aquí tienes la adaptación completa y detallada del guión que me proporcionaste, reescrita en un español natural y cautivador, lista para ser narrada. Música de misterio suave e intrigante de fondo. Narrador. ¿Te imaginas desaparecer de tu tienda de campaña en mitad de la noche? La cremallera está cerrada por dentro. La fogata aún arde, pero tú y tus amigos simplemente os habéis esfumado. No hay huellas, ni señales de forcejeo. La única pista es un dibujo en el árbol. 4 figuras humanas, no 3. Ahora imagina que 20 años después, un excursionista encuentra un cuchillo oxidado. En el mango está grabado el nombre de uno de los niños desaparecidos, pero la fecha es de 2 años después de que se cancelara oficialmente la búsqueda. ¿Qué ocurrió realmente en el campamento de Granite Creek? Si te fascinan las historias cinematográficas de crímenes reales, desapariciones y casos sin resolver que finalmente ven la luz, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque estás a punto de sumergirte en un misterio que desafía toda lógica. El silencio del bosque. 11 de julio de 2003. Ubicación: Campamento Granite Creek, Idaho. Esa noche, el viento soplaba con un susurro grave entre los pinos, removiendo las cenizas de una fogata que aún emitía un brillo anaranjado. Nadie estaba despierto para oírlo. El campamento Granite Creek se asentaba en un claro que no había visto la luna llena en semanas. El bosque se había tragado las estrellas. Una docena de tiendas de nylon salpicaban la linde del bosque en un semicírculo alrededor de la ojera, cada una etiquetada con rotulador permanente con números de cabaña y nombres de pila. A medianoche, solo la tienda número 4 seguía brillando débilmente desde adentro. Los chicos que la ocupaban, Caleb, Mason y Elijah, de entre 10 y 11 años, habían sido los últimos en dormirse. Se habían quedado despiertos pasándose una linterna, susurrando sobre pumas e historias de fantasmas de guardabosques. La linterna se apagó con un clic a las 12:17 am. Según la bombilla fundida encontrada días después, nadie oyó nada después de eso. Ni el monitor que dormía a solo 20 metros, ni los 4 chicos de la tienda 3 que se despertaron con los zapatos aún puestos, ni las cámaras de vida salvaje instaladas por el Servicio Forestal de Estados Unidos, que misteriosamente sufrieron una falla técnica entre las 12:20 y las 12:40 am. A las 7:03, la monitora jefa, Andrea Shipley, hizo sus rondas matutinas. Notó que el humo todavía se enroscaba en la hoguera de los chicos, algo que debería haber sido apagado antes de acostarse. La tienda estaba cerrada con la cremallera desde el interior. Los llamó por sus nombres. No hubo respuesta. Cuando la abrió, la tienda estaba vacía. 3 sacos de dormir, todos desenrollados. Un zapato abandonado. Los chicos se habían ido. No había marcas de arrastre, ni signos de forcejeo, ni huellas frescas en la tierra, pero en un árbol a 20 metros dentro del bosque, arañado con una piedra, había un dibujo rudimentario. 4 figuras de palo. Una de ellas estaba boca abajo. El eco del pasado. 3 de septiembre de 2023.
Ubicación: Bosque Nacional Salman Anchalis, región de Granite Creek. El sol apenas había coronado la cresta cuando Ethan Cordell se detuvo. Sus botas crujieron contra el sendero de grava mientras miraba el metal veteado de óxido de un contenedor para osos frente a él. Él solo estaba ahí para despejar viejos senderos antes de que el deshielo invernal convirtiera esta parte de la región en un torrente. Pero el contenedor no cuadraba. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí. No se había documentado un contenedor de vida silvestre en este cuadrante desde los incendios del 2009. Este estaba medio engullido por la maleza, matorrales carbonizados, ramas de pino caídas y ese tipo de silencio espeso que cubre las partes del bosque que la gente ya no recorre. Ethan se adelantó, apartando las ramas. La tapa del contenedor crujió al abrirse, frágil por la edad y el óxido. Dentro, trozos de lona, cremalleras rotas, una fiambrera de aluminio deformada y un cuchillo. De mango de madera, pesado, de hoja fija, el tipo que llevaría un cazador, excepto que este no era territorio de caza. Lo recogió con cuidado, limpiando las escamas de corrosión con el borde de su guante. Las iniciales EH estaban quemadas en el lateral de la empuñadura, pero debajo de ellas algo más llamó su atención. Tallado a mano, tosco pero legible. 2005. Sigo aquí. Se quedó helado. EH. Elijah Hartman era uno de los 3 chicos que desaparecieron del campamento Granite Creek en 2003. Tendría 10 años. Y el cuchillo estaba fechado 2 años después de que se cancelara toda la búsqueda. Ese mismo día, dentro de la estación de guardabosques, Ethan dejó el cuchillo sobre una toalla doblada. No dijo mucho, solo miró las palabras de nuevo, susurrando como si fueran sagradas. Sigo aquí. Al otro lado de la habitación, Avery Quinn se adelantó. Era una investigadora forense del Departamento de Seguridad Pública de Idaho, traída para ayudar con la infraestructura de casos sin resolver. Hacía solo 2 semanas, había estado revisando el archivo digitalizado sobre las desapariciones de Granite Creek por motivos de archivo. O eso pensaba. Ahora el archivo se había abierto de golpe, como una herida cerrada durante mucho tiempo. ¿Esto es real?, preguntó a baja voz. ¿Está segura de que no es una falsificación? Ethan negó la cabeza. Lo encontré en un contenedor de vida silvestre no registrado. El envejecimiento de la madera es consistente con un mínimo de 15, quizás 20 años. Quien quiera que tallara eso, no lo hizo ahora. Lo hizo entonces. Avery se inclinó. El cuchillo parecía irradiar calor, como si contuviera el aliento de la última persona que lo tocó. Sus pensamientos volaron al informe original. 3 niños, sin signos de forcejeo, tienda cerrada desde adentro, fogata aún encendida, una cuarta figura de palo grabada en un árbol. Ese detalle, la cuarta figura, siempre la había atormentado. Ahora las implicaciones le revolvían las entrañas. ¿Qué posibilidades hay de que esto haya sido plantado?, le preguntó a Ethan. Casi 0, dijo él. La ubicación está fuera de la red. Tendrías que conocer la topografía íntimamente para llegar a ese contenedor sin GPS. Y si fuera un engaño, habrían dejado más que un cuchillo. Avery asintió. Su mente ya estaba girando hacia el protocolo. Tendría que reabrir el sitio, traer un radar de penetración terrestre, perros rastreadores. Pero otro pensamiento se coló, más oscuro, más frío. ¿Y si esto no era un recuerdo? ¿Y si era un mensaje? El refugio olvidado. A la mañana siguiente el sitio fue acordonado. Avery caminó por el sendero al amanecer, armada con el mapa original del campamento. Según los registros, la cuadrícula de búsqueda se había extendido 15 kilómetros en todas direcciones. Lo que no habían tenido en cuenta era la cobertura vertical. La ladera justo al norte del campamento había sido declarada imposible de registrar después de un desprendimiento de rocas 2 días después del inicio de la investigación.
Y ahí es exactamente donde estaba el contenedor. El bosque en esa ladera no hacía ruido, no como debería, ni insectos, ni viento, solo una estática palpable. Se sentía como si el suelo hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 décadas. Esa noche, Avery abrió de nuevo el antiguo archivo del caso. Caleb Thomas, 11. Mason Bell, 10. Elijah Hartman, 10. Pero siempre había habido una frase en el informe que nadie podía explicar. Grabado en árbol localizado a 24.7 metros al este de la tienda 4, representa 4 figuras de palo, una invertida. Ni un cuarto campista, ningún guardabosques vio a nadie más. Nadie desapareció esa noche excepto esos 3. Pero el árbol no mentía, y tampoco el cuchillo. Sus ojos se posaron en la ladera noreste que había sido descartada en 2003, y entonces fue cuando lo vio. Un corte de drenaje apenas visible en la línea topográfica, y en el fondo de ese canal, parcialmente oscurecido por la cobertura de árboles, había una estructura, no marcada, no cartografiada. El corazón de Avery se aceleró. Si era lo que pensaba, alguien la había construido después de que los chicos desaparecieran. O peor, mucho antes. Se levantó, cogió su linterna y llamó a Ethan. «Reúnete conmigo en el sendero. Trae a los perros». El terreno era implacable. Los perros, Odin y Kiska, 2 pastores belgas entrenados, estaban más que inquietos. No estaban agresivos, estaban nerviosos. Estaban captando algo, pero no era muerte, era algo más antiguo, más extraño. A las 11:47 am, llegaron al claro. El bosque se abrió lo suficiente para revelarlo. Una estrecha estructura de madera, parcialmente hundida en la ladera. Parecía un refugio contra estormes, pero algo no encajaba. Demasiado profundo, demasiado remoto. «Dios», murmuró Ethan. Avery se agachó. La madera estaba desgastada pero sólida. Había sido mantenida. Esto no es para sobrevivir en la naturaleza. Alguien construyó esto para permanecer oculto. Entraron. El aire adentro era más frío de lo que debería. Húmedo, viciado, con un leve olor a óxido y moho. El haz de la linterna de Ethan barrió el interior. Camas tipo litera, una mesa de metal y en una esquina, una pila de dibujos dañados por el agua. Avery se arrodilló, cogió uno, contuvo la respiración. Era el dibujo de un niño. Un bosquejo tosco de un bosque y 3 figuras de palo alrededor de una fogata. Una de ellas tenía un cuadrado dibujado sobre la cara. Una caja negra. Abrió otro. Este mostraba 4 figuras de nuevo, pero ahora una estaba atada a un árbol. Un sol estaba dibujado en la esquina, sonriendo, pero debajo, con un lápiz tosco y arañado. Me obligó a mirar. Avery se puso de pie, con el corazón desbocado. Abrió el armario metálico al lado de la mesa. Dentro había 3 sacos de dormir enrollados, idénticos, de color verde militar. Pero uno era diferente, más pequeño, de un naranja brillante, de tamaño infantil. A su lado un par de zapatos de niño dañados por el agua. La suela estaba desgastada. Dentro de un zapato había un trozo de papel, doblado, manchado. Lo desdobló con cuidado. Solo 3 palabras. No estaba solo. Ethan la llamó desde el otro extremo del refugio. «Hay una escotilla, una trampilla, tal vez». Los perros gruñían ahora, un sonido bajo e incierto. Ethan despejó la tierra de la trampilla y la abrió. El aire que escapó era diferente, más cálido y viciado y metálico. Dejó caer la linterna primero. Iluminó una escalera que descendía hacia el hormigón. Esto no era temporal. Esto era una cámara. Avery fue primero. El espacio de abajo era de quizás 3 por 3 metros. Paredes de hormigón, un desagüe en el centro del suelo, arnillas de metal atornilladas a las paredes a la altura de los tobillos, y en una esquina, una colchoneta podrida y un cuaderno de espiral infantil. Lo abrió. La mayoría de las páginas eran ilegibles, pero una página destacaba, protegida por una bolsa de plástico. Un nombre escrito una y otra vez. Elisha, Elisha, Elisha.
Elisha. Y debajo, garabateado con una mano apresurada e irregular, él seguía llamándome Mason. Yo no soy Mason. Cuando Avery volvió a emerger a la luz, su rostro estaba pálido. Miró a Ethan, su voz tranquila. No creo que los tres murieron esa noche. Él frunció el ceño. ¿Crees que uno de ellos sobrevivió? Ella negó la cabeza. Creo que a uno de ellos se lo quedaron. El testimonio roto. 5 de septiembre de 2023. Ubicación: Centro de Rehabilitación South Grove, Boise. La habitación olía a desinfectante de limón y a linóleo viejo. Andrea Shipley se sentaba junto a la ventana. Tenía 25 años cuando sucedió. Ahora tenía 61 y estaba en un centro de cuidados a largo plazo, por lo que el personal describía en su expediente como disociación funcional moderada, un eufemismo para una mujer cuyo trauma nunca la liberó por completo. Avery se sentó frente a ella. Señora Shipley, estoy reabriendo el caso de Granite Creek. Se encontró algo cerca del antiguo sitio. Andrea no habló, pero sus ojos se levantaron lentamente. Avery continuó. Quiero entender qué pasó realmente esa noche. Había 3 chicos en la tienda 4, pero encontramos un dibujo con 4. Andrea parpadeó. Sus labios se abrieron. Un susurro apenas audible. Había 4. Avery se inclinó. ¿Qué quiere decir? Pero Andrea se apartó hacia la ventana, sus ojos siguiendo algo en los árboles de afuera. Un recuerdo. 10 de julio de 2003. 10:46 p.m. Campamento Granite Creek. Andrea revisaba las tiendas. Llegó a la tienda 4. Los chicos de adentro seguían despiertos. Oyó susurros, grititas. Elisha, Mason, Caleb, llamó suavemente. Linterna apagada, hora de dormir. Vale, se agachó para comprobar. Los 3 estaban en sus sacos. La linterna iluminó la cara de Elisha por un segundo. Con los ojos abiertos, se alejó. Pero al pasar junto a uno de los pinos, el mismo árbol que más tarde se encontró con el dibujo, sintió algo. La sensación de ser observada. Se giró. El claro estaba vacío. Presente, 5 de septiembre de 2023. Avery sacó una foto impresa del mango del cuchillo y la puso suavemente en el regazo de Andrea. Las manos de Andrea comenzaron a temblar violentamente. ¿Dónde? Susurró. ¿Dónde encontraron eso? En un contenedor para osos a 5 kilómetros del sitio original. Estaba fechado en 2005. Andrea cerró los ojos. Lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Avery se inclinó. Andrea, ¿vio alguna vez a alguien más cerca del campamento? ¿Alguien que no perteneciera allí? La voz de Andrea se quebró. Había un chico, no estaba en la lista. Lo vi la mañana antes de que desaparecieran, de pie al borde del bosque. Pensé que era parte de otro campamento, pero no había otro campamento. El pulso de Avery se disparó. ¿Se lo dijo a alguien? Les pregunté a los otros monitores. No lo vieron. Me dije a mí misma que lo había imaginado. Descríbalo. Tenía el pelo oscuro, quizás 9 años, ropa sucia que no le quedaba bien. Solo estaba allí, de pie, sin miedo, solo observando. ¿Los chicos lo mencionaron? Andrea no respondió al principio. Esa noche Elijah me hizo una pregunta extraña. Dijo, ¿está bien si se queda en nuestra tienda también? Pensé que estaba bromeando. Me reí. Miró a Avery, sus ojos abiertos, atormentados. Pero ahora creo que le dejaron entrar. Más tarde esa noche, Avery reprodujo la voz de Andrea una y otra vez. ¿Está bien si se queda en nuestra tienda también? Si había habido un cuarto niño, lo explicaría todo. La cuarta figura, la tienda cerrada, las huellas ausentes. Pero eso solo planteaba más preguntas. ¿Quién era el cuarto chico? ¿De dónde venía?
Entonces Avery cogió el retrato robot de un excursionista desconocido reportado en la zona en 2006. Un hombre visto por un guarda forestal, a 3 kilómetros de Granite Creek. Delgado, pelo rubio sucio, ojos hundidos y de unos 20 años. Las cintas del horror. 7 de septiembre de 2023. Ubicación: ladera noreste, sitio del refugio recuperado. La investigación se intensificó. Bajo el suelo de concreto de la cámara, el radar de penetración terrestre detectó una anomalía. Una caja de metal. Dentro, una cámara Polaroid, fotografías y una muela de niño. El análisis de ADN confirmó que era de Elijah Hartman. La muela se había caído de forma natural, no arrancada, alrededor de los 11 años. Eso significaba que Elijah estuvo vivo al menos un año después de la desaparición. Los perros encontraron algo más. La chaqueta de Caleb Thomas, con su placa de identificación del campamento partida por la mitad. Alguien lo había borrado. Entonces llegó la llamada. Una anciana llamada May Danning. Vi a uno de ellos. Creo que fue alrededor de 2005. Apareció descalzo en mi porche, no hablaba. Tenía unos 11 años, ropa sucia que no le quedaba bien. Tenía miedo de la oscuridad. ¿Le dijo un nombre? May dudó. Lo único que dijo en toda la hora fue una frase. La susurró como si le doliera decirla. No se supone que sea Caleb. No era confusión. Era una instrucción. Alguien se lo había inculcado. Un reemplazo. Un guión. Si Elijah estuvo vivo en 2005, pretendiendo ser otra persona, entonces, ¿dónde estaba Mason? Revisando los reportes originales, Avery encontró una nota. El día antes de la desaparición, Mason acusó a Elijah de copiarle. Lo llamó ladrón de nombres. Se desestimó como una broma. Pero ahora parecía una advertencia. Un análisis psicológico del cuaderno de la cámara era claro. Esto no es pérdida de memoria, es rechazo de identidad. La repetición se convierte en una forma de resistencia, tratando de reclamar la propia identidad. El verdadero horror llegó con el último descubrimiento en el refugio. Oculta bajo una falsa losa de hormigón, una caja de cintas de video. 10 de septiembre de 2023. Ubicación: Laboratorio Forense Digital de Boise. La habitación estaba en silencio. En la pantalla, una imagen granulada, inestable. Un niño, de unos 10 años, con el rostro magullado. Mason Bell. La fecha: 2 de septiembre de 2003, 3 semanas después de la desaparición. Entonces se oyó la voz, profunda, calmada, masculina. No gritaba, hablaba como un profesor. «Dime tu nombre otra vez». El chico no respondió. La voz más firme. «Hablamos de esto. Tu nombre es Caleb. Dilo». El chico se estremeció. Susurró, apenas audible. «Soy Mason». Un largo silencio. Luego, la cámara se movió ligeramente y la voz dijo: «Respuesta incorrecta». Avery se apartó de la pantalla. Esto no era un secuestro. Era un programa. El análisis de las demás cintas reveló un patrón. Alguien estaba aislando a niños, borrando sus identidades, reconstruyendo una bajo control y desechando al resto. Un método llamado impresión selectiva. No fue aleatorio, fue programático. El arquitecto del mal. 11 de septiembre, 2023. Ubicación: Archivos del Estado de Idaho, Boise. El olor a polvo y papel viejo. Avery buscó entre miles de registros olvidados. Y finalmente lo encontró. Instalación de comportamiento en la naturaleza Clearwater. Un programa juvenil sin licencia que operó en el Bosque Nacional Salmon Challis.
disuelto en 1999 tras acusaciones de restricción indebida y desapariciones no documentadas. Un nombre aparecía constantemente en los registros: Graham Keller. Cargo: monitor de campo. Antecedentes: exmilitar, sin credenciales en psicología. Despedido en 2000 por métodos considerados excesivos. Avery sacó la foto del personal. Ahí estaba él. Mandíbula cuadrada. Ojos hundidos. La había visto antes. Era la cara del retrato robot de 2006. Giró la foto y casi la deja caer. Garabateado en bolígrafo desvaído. Subsector Granite Creek, asignado junio-julio 2003. No oficial. Tenían un nombre, tenían un vínculo con la región, y él estaba conectado a un programa de comportamiento juvenil que operaba sin supervisión. Esa misma noche, descubrieron que Keller había alquilado una cabaña a solo 22 kilómetros del sendero de Granite Creek en 2002. En esa cabaña, bajo una tabla suelta del suelo, encontraron la prueba. Placas de identificación en blanco del personal de Granite Creek, un portapapeles con el título Horario de acondicionamiento de roles, sujeto C, y, lo más condenatorio de todo, una foto de grupo del campamento de 2003. Al borde del grupo, Graham Keller. Su camisa no tenía etiqueta con su nombre. Estaba incrustado, como un fantasma, en el fondo de su primera y última foto de grupo. Los registros judiciales revelaron el resto. En 2004, un niño de unos 12 años fue puesto bajo la tutela de un tutor masculino anónimo tras ser encontrado sin memoria de su origen. Sin historial escolar, sin número de seguridad social, solo un nombre: Caleb Thomas. Pero el niño de los papeles no era Caleb. Coincidía con las fotos escolares de Elijah. Había estado viviendo bajo el nombre equivocado durante años. El verdadero Caleb nunca fue encontrado. El reemplazo, reprogramado y reasignado. Pero la investigación dio un giro aún más oscuro. Una nueva pista llevó a los agentes a la cordillera Wind River, en Wyoming. El discípulo. 14 de septiembre de 2023. Ubicación: Cordillera Wind River, Wyoming. Escondido en una ladera remota encontraron otro refugio. Refugio 2. Más nuevo, reforzado con acero. Dentro, un espejo de cuerpo entero atornillado al suelo. A sus pies, tarjetas plastificadas. Mi nombre es... Estoy a salvo ahora. Respuesta de práctica: sí señor, no señor. Las tarjetas eran de hacía semanas. Un ordenador portátil contenía registros de sesiones. 15 de marzo de 2023. Sujeto no responde al nombre. Se ordena aislamiento. La última entrada era de hacía solo unos días. 4 de septiembre de 2023. Sujeto receptivo. Fase de transición iniciada. Una cámara de seguimiento exterior había captado la última pieza. Un video de hacía 4 noches. Una figura en el lindem del bosque. No era Keller. Era alguien más joven, de unos 20 y tantos, moviéndose con un silencio calculado. Justo antes de que terminara el clip, miró a la cámara, los ojos brillando con el flash, y se llevó un dedo a los labios. Shh. No estaban persiguiendo solo a un depredador. Estaban persiguiendo a su estudiante. La pista los llevó a una torre de vigilancia de incendios abandonada. En la base, una zapatilla de niño. Dentro, escrito en rotulador: M. Lang, 2023. Dentro de la torre, un cuaderno de espiral, dibujos de árboles, un edificio cuadrado y una página con letras grandes e irregulares. Él dice que soy Mason, pero yo no soy Mason. Mi nombre es Miles. Estaba sucediendo de nuevo.
encontraron a Miles Lang, de 9 años, vivo, escondido en un refugio improvisado. Estaba temblando, traumatizado. Dijo que volvería si intentaba irme, susurró. Dijo que me había hecho a partir de otra persona. El FBI emitió una alerta regional para Graham Keller y el hombre no identificado. La teoría era aterradora. El discípulo se había apoderado de la metodología, no solo continuándola, sino perfeccionándola. Y Miles, él estaba destinado a ser el siguiente reemplazo. El círculo se cierra. Un antiguo socio de Keller, Dylan Crane, se entregó. Les contó todo. Keller veía que se podía reducir a un niño a cero y construir una nueva identidad desde las cenizas. Lo llamaba Proyecto Despojo. Reveló que había al menos 3 refugios solo en Idaho. Los niños no lo sabían, simplemente los barajaban. Si se resistían demasiado, los borraba. Esto conectó a Keller con una docena de casos de niños desaparecidos en varios estados a lo largo de una década. Granite Creek fue solo la versión más refinada. El último refugio fue encontrado en Oregon. Dentro, un espejo destrozado, como si alguien finalmente hubiera rechazado el reflejo que se le imponía. Y una caja de cintas de video. Una, de 2005, mostraba a un niño, no mayor de 10 años, de pie frente al espejo recitando con voz robótica. Mi nombre es Caleb. Mis padres están muertos. Estaba perdido y él me salvó. Al niño del video no lo estaban enseñando a ser Caleb. Era Caleb, siendo enseñado a ser otra persona. Debajo de un montículo de tierra, encontraron un esqueleto envuelto en una lona. El del sujeto fallido, el que el discípulo de Keller había borrado. Y finalmente lo encontraron a él, al Caleb Anders real. Había sobrevivido. Usaba el nombre de Evan Miles. Trabajaba para una empresa de seguridad privada. No recordaba nada, pero cuando le mostraron las cintas, el video del niño con su voz, su postura, repitiendo un nombre que no era el suyo, algo se quebró. Más tarde esa noche, llamó a los agentes. Dijo 3 palabras. Recuerdo a Mason. El discípulo fue capturado en una cabaña remota. No se resistió. Miró a la cámara del agente y susurró. Solo estaba continuando la lección. Su ADN lo identificó como otro niño desaparecido de un programa en Utah. Había sido uno de los primeros proyectos de Keller. No un estudiante, un graduado y luego un replicador. Epílogo. La llama que recuerda. 11 de julio de 2024. Ubicación. Campamento Granite Creek, Idaho. 21 años después, el lugar está en silencio de nuevo. Avery se encuentra en el mismo claro. Junto a ella, Miles Lang, ahora de 10 años, pasa la mano por la corteza de un viejo pino. Donde una vez alguien arañó 4 figuras, ahora hay una placa de latón. En memoria de Caleb Anders, Mason Price y Elijah Carter. Tomados, reescritos, nunca olvidados. 12 piedras forman un nuevo círculo, una por cada niño que encontraron durante el desmantelamiento de la red de Keller. En el centro una llama arde, real, controlada, elegida. Miles enciende la primera vela. Sus manos tiemblan, pero no vacila. Mira a Avery y susurra las palabras que escribieron juntos la noche anterior. Mi nombre es Miles Lang. No soy nadie más. Recuerdo quién soy. Fui encontrado. Su voz no tiembla. Este era el chico que una vez se sentó en una habitación con un espejo roto y preguntó,
¿Cuál de ellos soy? Ahora lo sabe. Más tarde, mientras cae el crepúsculo, Avery se queda sola junto al fuego. Una agente se le acerca y le entrega una foto. 4 chicos acurrucados alrededor de una fogata, sonrientes, despeñados, antes de que todo sucediera. Avery reconoce a Caleb, Mason, Elijah y a un cuarto chico que no conoce. Al reverso, alguien había escrito, «Los verdaderos nosotros». El fuego ardió hasta bien entrada la noche. Ya no era un símbolo de destrucción, sino de supervivencia. Porque incluso después de que una identidad es destrozada, incluso después de que el silencio reemplace a un nombre, el fuego recuerda y los mantiene a salvo.